continuamos con el ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, la constructora Armando Toros continúa con su construcción de sus tres torres al mismo tiempo. Y esta torre emblemática, como lo es Everest Tower, que está localizada en un sector exclusivo del sector de Piantini, un condo hotel, y que pronto se va a llamar Grand Everest Wyndham, porque la constructora acaba de firmar un acuerdo con Wyndham Hotel, y quien es que va a administrar todos estos hoteles giratorios. Será el único restaurante giratorio en todo el Caribe, el más alto. Es decir, que felicitamos al ingeniero José Rosario, porque esa torre Everest Tower va a pasar al control de Wyndham Hotel y Resort. O sea que es un paso fundamental en el desarrollo de los hoteles Wyndham de toda Latinoamérica y el mundo, y muy especialmente aquí en República Dominicana. Un condo hotel que usted va a obtener una rentabilidad de un 20% mensual mínimo, y que usted va a obtener toda su inversión en 4 a 5 años. Llámenos al 809-535-8000, constructora Armando Toros. Miren, dicho esto, ustedes saben que toda la semana siempre hacemos el mismo procedimiento de que tenemos que analizar los mercados para ver lo que va a pasar. Esta semana hubo una gran fiesta, decíamos en la introducción, parece que tuvimos un problema técnico, de que los poderosos, pero no una fiesta tradicional, una fiesta financiera, donde los poderosos se pusieron de acuerdo para tocar con la misma orquesta al mismo tiempo y en el mundo. Entonces eso tiene un objetivo final, porque ellos nos han traído hasta aquí con esta inflación, y ahora pues tienen que frenar esa inflación. Por eso tiene un costo y un precio muy alto a pagar, y lo vamos a pagar la clase media mundial. Lo hemos dicho y vamos a ser reiterativos, que nada es fortuito, nada es gratis. Esa inflación brutal que tenemos hoy, con la inyección de 17 trillones de dólares, y que ellos ya de tasa de interés negativa, que ahora ya lo sacan del mercado, y que están subiendo la tasa de política monetaria y están sacando dinero del mercado, eso destruye la clase media, reduce la clase media, sencillamente porque la clase media es la que más compra en el mundo y la que más aporta a la economía de cada país. Colóqueme, señor director, la número 1. Vamos a ver el Dow Jones. ¿Qué nos dice el Dow Jones esta semana? Fíjese, continúa moviéndose de forma ambivalente, con mucha incertidumbre. Miren el volumen, acércala, señor director, para que podamos ver eso. ¿Qué es lo que está pasando? El Dow Jones se mueve, miren, los vemos con poco volumen, y continúa esa presión. Cada barra de esa es un mes. Estamos por alrededor de 5 o 6 meses prácticamente en la misma posición en los pasados 4 meses. Y en los últimos 6 no hemos tenido ningún avance significativo del Dow Jones Index. Hay una ligera recuperación, pero eso no quiere decir que la economía se va a recuperar, porque las variables económicas que controlan el mundo cada día más se hacen más agudas, porque los efectos negativos de las medidas que los poderosos han tomado todavía no ha comenzado a surtir el efecto real en la economía de cada país nuestro. O sea que no es tan fácil. Entonces, puede bajar con nosotros, señor director. Entonces, si ese efecto todavía no comienza a verse en nuestra economía, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué tan grave es la decisión que ellos están tomando? ¿Y qué dicen ellos? Y el mercado, si le cree o no le cree. ¿Y cómo interpretamos la intervención de los poderosos que afectan las bolsas, que afecta a la economía mundial, y por descalificación afecta a nuestra economía? Esta semana el Banco Central nuestro deja la tasa de política monetaria en 8.50. Esa es la número 2, señor director. Vamos a ver qué nos dice el Banco Central. No los vemos. Banco Central mantiene tasa de política monetaria en 8.5. O sea que el Banco Central lo que hace es que se abstiene de subir la tasa de política monetaria. Nosotros entendemos que ya el Banco Central nuestro pausó definitivamente y no va a continuar subiendo la tasa de interés. Todo va a depender del grado de deterioro que ocasionen los bancos centrales poderosos en los mercados, y qué tan profunda sea la caída de la bolsa sobre la marcha, porque no vemos que, aunque la bolsa se ha recuperado ligeramente, no vemos una recuperación total y absoluta
de la economía. Colócame la 3, señor director, para que veamos esos párrafos. Amplíeme ese párrafo del Banco Central. ¿Qué nos dice el Banco Central? El Banco Central informó ayer que mantendrá invariable la tasa de interés de política monetaria en 8.5% anual. Tras una evaluación exhaustiva del comportamiento reciente de la economía, especialmente de la inflación. También la tasa de facilidad permanente de expansión de liquidez o RIPOS en un día seguirá en 9% anual. La tasa de depósitos remunerados overnight permanecerá en 8% anual. Bueno, pero es que la inflación sigue alta. Nosotros entendemos que el Banco Central quiera frenar la inflación y qué bueno que el Banco Central frena la inflación subiendo su tasa de política monetaria. También el Banco Central nuestro nos dice que la economía dominicana creció un 4.9 en el 2022. ¿Qué significa esto? Bueno, que nuestra economía está oficialmente en una recesión, porque el año pasado, el primer trimestre, creció 6.1%. ¿Puede bajar con nosotros, señor director? El segundo trimestre, la economía creció 5.1%. El tercer trimestre creció 5% y ahora 4.9%. O sea que 4 trimestres consecutivos la economía ha venido ralentizándose totalmente durante los 4 periodos, los 4 trimestres, o sea, 12 meses, un año completo. Dice el banco que nuestro crecimiento fue de un 4.9 en el año 2022. O sea, eso es recesión, ¿está? Entonces, si eso es recesión, entonces tenemos una recesión, pequeña recesión, pero con una alta tasa de inflación, y eso es muy peligroso. Dice aquí, el PIB nominal se ubicará en torno a los 114.000 millones de dólares, lo que mejora la proporción de la deuda sobre el PIB con respecto al estimado previamente. Esa es la parte positiva de todo esto, que la economía nuestra puede reducir la deuda externa, porque al aumentar el PIB en 114.000, todavía no lo tenemos con un punto oficial, porque todavía no estamos contando ese valor nominal, contamos el 94.000, que es del año pasado, pero este es el real, que próximamente los organismos internacionales ya lo estarán confirmando. 114.000 millones de dólares significa que la deuda externa nuestra va a bajar por debajo del 60%, lo cual eso es muy favorable para el país, para los empresarios y para el crédito nuestro. Y eso nos da un grado de que nos dice de cuál ha sido el manejo del gobierno y el manejo del Banco Central a través de este periodo agresivo, que entendemos que ha sido mucho más agresivo que otros bancos poderosos y que por eso hoy posiblemente nuestra inflación no sea tan alta como lo es en Europa y quizás nuestras empresas y nuestras industrias no corran tanto peligro como las empresas y la industria de Europa, producido todo porque el Banco Central de Europa, el BCE, entró tal y a la fiesta y ahora viene con todos los poderes a querer subir la tasa de política monetaria y dicen ellos que van a tratar de reducir la inflación un 2%. Colócame la número 5, señor director, para que veamos qué más nos dice el Banco Central. Amplíelo eso, señor director. La República Dominicana informó este lunes los resultados preliminares de la economía dominicana durante el año 2022, indicando que el Producto Interno Bruto Real registró un crecimiento de 4.9 anual, lo que indicador mensual de actividad económica. Experimentaron una variación interanual de 3.3% en el mes de diciembre. Entonces, fíjense, si crecimos el año pasado, el primer trimestre 6.1, en el segundo 5.1, en el tercero 5.0 y ahora 4.9, recesión oficial en la República Dominicana. ¿Cuáles son las ventajas que tenemos? Que aumentó el PIB por el buen manejo de la política económica del gobierno, de 94.000 millones a 114.000 millones y que aumentó las reservas internacionales, lo cual es muy favorable para el país porque nos ayuda a nosotros a tener más dinero para fines de comprar los productos. Y la número 6, señorita, vamos a ver qué más dice el Banco Central. La expansión del PIB en el año 2022 es un reflejo de los fuertes fundamentos macroeconómicos de la República Dominicana, así como su resiliencia para hacer frente a los choques externos. Esta fortaleza unida a la implementación oportuna y prudente, conforme a lo que demandaban los acontecimientos y circunstancias de las decisiones de políticas económicas, tanto monetarias como fiscales, así como el clima de paz social, transparencia y seguridad jurídica,
ha sido determinante para mantener la estabilidad económica y el flujo de inversión en el país local y extranjera. Eso fue lo que hizo realmente que la calificadora de riesgo S&P le diera una calificación mayor a la República Dominicana. Precisamente eso, ese avance del manejo de la macroeconomía. Nos llama mucho la atención que hubieron sectores que crecieron mucho. Esa es la número 7, señor director, para que veamos cuáles fueron los sectores que más... Amplíeme eso, señor director. Ahí vemos un sector que creció, hoteles, bares y restaurantes, un 24%. Entonces, si los hoteles creció un 24%, eso refleja el gran avance que hemos tenido en la recuperación del turismo en la República Dominicana, lo cual ese número garantiza eso. Qué bueno, porque luego de estar cerrado por prácticamente 2 años, entonces eso hace y dice mucho del buen manejo de nuestra economía. Entonces, ¿cuál ha sido el problema principal esta semana? Que vamos a ver los riesgos de los mercados y cómo se traduce eso y qué va a pasar con nuestras empresas y nuestras industrias y cuáles son las medidas que el gobierno y el Banco Central debieran de tomar en los próximos meses. Es el número 8, señores. Vamos a ver la Reserva Federal, los Fed Funds. Miren, 4.75 sube la Reserva Federal la tasa de política monetaria esta semana. Le sube 50 puntos básicos. Dice la regla de Taylor que la tasa debe subir por encima de los 6. Entonces todavía estamos en 4.75. La Fed dice que no hay una forma de parar todavía, que no visualiza cuándo se va a detener eso. Pero miren lo que dice Fed Balance Sheet. De casi 9 trillones de dólares que teníamos impresos, han bajado a 7.5. O sea que la Reserva Federal no solamente está subiendo la tasa de política monetaria, sino que está sacando dinero del mercado. Y lo hemos dicho que esas son 2 armas de destrucción masiva para la economía del mundo, no la nuestra, para la economía mundial. Porque cuando usted le saca dinero al mercado y usted sube la tasa de interés, usted lo primero que hace es que encarece el valor del dinero. O sea que si usted mañana compra una casa, o financia su empresa, o compra un vehículo, va a tener que financiarse una mayor tasa de interés. Eso es sí o sí. Entonces, aumentan el valor del dinero, pero si usted pagaba anteriormente un 2% de interés, que lo hemos dicho muchísimas veces, y ahora usted tiene que pagar un 7%, no es lo mismo. 10 millones de pesos a 10%, 10 millones de pesos a 15%, no es lo mismo. Entonces, esas empresas que se financiaron a una baja tasa de interés y que ahora les suben la tasa de interés, tienen problemas, graves problemas. Y no le hemos dicho que este aumento de la tasa de política monetaria afecta a la clase media y a las pequeñas y medianas empresas. Bueno, ellos son los que más aportan a la economía mundial y son los que más aportan a nuestra economía. Colóqueme la número 9, señor director, para que veamos cuál es la gráfica ascendente de la Reserva Federal. Ahí lo vemos. Fíjense, el año pasado, en el 22, estaba en 0.00 prácticamente. La tasa de política monetaria, el valor del dólar, hoy cuesta 4.75. Entonces eso es grave, eso es letal para el mundo. Pero ellos no nos avisan a nosotros cuando van a subir, ellos toman decisiones. Entonces esa fiesta de esos 3 bancos centrales poderosos esta semana va a reducir el poder adquisitivo de la clase media. Y muchas empresas pequeñas se irán a la quiebra y continuarán los despidos masivos. Miles y miles de empleados alrededor del mundo van para la calle. Y lo hemos dicho, comenzaron ya hace más de 2 meses a despedir las grandes corporaciones de Wall Street, porque comienzan a reducirse los beneficios de las empresas. Entonces, ¿qué nos dice el señor Jerome Powell, el gobernador de la Reserva Federal? ¿Qué nos dice de lo que él piensa, de cómo anda la economía y cuáles son las medidas, tratando nosotros de leer entre líneas lo que él nos avisa y nos dice a nosotros, más o menos lo que él va a hacer? Porque el mercado muchas veces, y en la gran mayoría de las veces, no les cree y toma medidas fuertes contra las posiciones de los bancos centrales poderosos. Esa es la número 10, señor director. Dice Powell, al menos habrá un par de subidas más para alcanzar el nivel deseado. Eso fue esta semana, el día 2. Entonces, fíjense, si tomamos lo que él dice entre líneas, al menos habrá un par de subidas más para alcanzar el nivel deseado. Eso es lo que nos dice a nosotros, es que él va a seguir subiendo la tasa de política monetaria. Entonces le subió 50 puntos. Entonces le va a subir 25, 25 o 50, 50. Antes le había subido 75 puntos. Pero deja abiertas las ventanas y las puertas para que usted entre y usted entienda
que las subidas en el futuro, en su próxima reunión en marzo, él va a subir la tasa de interés. Los mercados, evidentemente, toman posición antes de que eso ocurra. ¿Qué más nos dijo la Reserva Federal? Esa es la número 11, señor director. ¿Qué más nos dijo el señor Jerome Powell? Nos dice, Powell, estamos en un ciclo económico único y no sabemos con certeza cuál será el ritmo de caída en la inflación. O sea, que él no sabe cuál es la inflación, él no sabe hasta dónde va a caer la inflación, ni el ritmo de caída. Bueno, pero él sí sabe que habían 17 trillones de dólares, en la bolsa, en tasa de interés negativa, y que comenzaron ahora que son tasas positivas, y que él comenzó a retirar dinero de la bolsa. Él sí sabe eso. Ahora, lo que ellos no saben, en teoría, es hasta dónde va a bajar la inflación. Y claro que no lo saben porque se fue de las manos. Estamos hablando de una inflación altísima. ¿Y cuál es el target de la inflación que dice el señor Jerome Powell que debemos de tener? Bueno, el target, según ellos, los poderosos, es un 2%, pero la inflación en Inglaterra está en 10%, y en Estados Unidos está por encima de 7%. Es imposible bajar la inflación con una tasa de interés bajita, es imposible. Dice la bolsa, los mercados han ya anticipado esto y han descontado eso. O sea, que para que baje la inflación mucho más, la tasa de política monetaria debe estar cerca de 7 y apenas vamos en 4,75. Eso lo dice la regla de Taylor. Colócame la número 12, señorito, para que veamos qué más nos dice. Las condiciones financieras son duras y seguirán así. El empleo sigue mostrando fortaleza, aunque se ha fortalecido el empleo, lo cual es beneficioso y también no es beneficioso, porque bajó la tasa de desempleo a 3.4. Nunca antes jamás, desde el año 1950, habíamos tenido una tasa de desempleo tan bajita como ahora. O sea que la economía norteamericana está en full empleo. No hay para dónde correr, no hay forma de crear más empleos, pero sí las condiciones de las variables que están interviniendo en el mercado son graves, críticas y que van más temprano que tarde a producir despidos masivos, porque todavía esa política monetaria, esa alza agresiva del valor del dinero no ha comenzado a surtir el efecto realmente que debe de surtir. ¿Qué más dice el señor Jerome Powell, señor director? Esa es la número 13. Dice el señor Jerome Powell, no hemos tomado una decisión sobre la tasa terminal. O sea que él no sabe todavía hacia dónde va a llegar la tasa terminal y cuál será esa tasa terminal. Entonces, si él no sabe cuál será la tasa terminal, bueno, nosotros tampoco lo sabemos. Ahora, el mercado sí le va a hacer saber a él hasta dónde él debe de subir. Cuando comiencen las primeras pausas, entonces ya el mercado nos habrá hecho saber a nosotros qué tan grande es el daño que le ha hecho esa subida repentina y esa salida de dinero de la bolsa al mismo tiempo, dos armas de destrucción masiva. Colócame la número 15, señor director, para que veamos. Él dijo, y ahí nos vamos a ir a pausa, no llegaremos al 2% de inflación al menos en 12 meses. O sea que eso es grave. Él no está diciendo a nosotros que si el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, no llega al 2% de inflación, que ese es el target, eso no va a ocurrir por los próximos 12 meses. Y si no va a ocurrir por los próximos 12 meses, significa que vamos a tener 12 meses de inflación alta, 12 meses de presión en los mercados, de presión en la bolsa, de presión en la clase media, de presión a las pymes y de presión a todas las industrias del mundo y a todos los empresarios del mundo. Porque si no vamos a llegar en 12 meses, entonces es más grave de lo que nosotros pensamos. Porque ese es el target, un 2%. Pero la inflación sigue siendo altísima en toda parte del mundo. Colócame la 16, señorito, y ahí nos vamos a pausa. Dice el Banco Central de Inglaterra, que subió también el otro poderoso, la tasa. Bank of England raised rate KIT by 50 points a 4%, suggests peak raise by mid-year. O sea que el pico se va a conseguir a mediados de año. 4.50 sube la tasa de interés el Banco Central de Inglaterra. Puede bajar con nosotros, señor director. En el próximo bloque vamos a ver qué más hace el Banco Central de Inglaterra y qué más hizo esta semana también el otro poderoso, el BCE, el Banco Central de Europa y la gobernadora
Christine Lagarde. ¿Cuáles fueron las medidas que ella dijo? ¿Y qué es lo que ellos se traen entre manos con la reducción de la clase media mundial y quedarse con la riqueza de nuestros pueblos a través de su política agresiva y desafortunadamente muy peligrosa para nuestra clase media? No se vaya, el ingeniero Revela continúa. Pausamos. Continuamos con el ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, dice el Banco de Inglaterra que la tasa de política monetaria alcanzaría su pico a mediados de este año y que eso haría bajar la inflación a 2%, lo cual eso es falso de todas formas, eso es mentira. Ellos no pueden pronosticar eso ni pueden predecir eso, eso no es cierto. Ahora, lo que sí sabemos que la inflación en Inglaterra es 10.5. Colócame el número 17, señor director, para que veamos qué dijo el Banco Central de Inglaterra sobre la inflación y sobre su política monetaria. The bank calculations show the current market expectation of a peak in rates around 450 in mid-2023 would push inflation below its 2% target in the medium term. O sea que el banco calcula que las condiciones expectativas del mercado, si suben a 4.5% a mediados de 2023, van a empujar la inflación por debajo del 2%, que es el target en el medium term. Eso dicen ellos. Pero ¿qué pasa? La número 18, señor director, vamos a ver cuál es la inflación de ellos. Ahí lo dice, miren. However, it has been forced to keep raising interest rates because inflation is also running higher than in the U.S. of the rest of Europe and at 10.5%. O sea que de todas formas, la inflación en Inglaterra es mucho más alto que en Europa y que en el resto de los países, incluyendo Estados Unidos, 10.5. O sea, usted no quiere decir a nosotros que si usted sube la tasa de política monetaria a 4.50, usted va a bajar la inflación a 2%. Eso es falso, es toda falsedad. Ellos no pueden pronosticar eso, porque se le fue de la mano la inflación, pero es una forma del lenguaje que ellos nos dicen a nosotros. Ellos usan su propio lenguaje. Fíjense que todos hablan de un target de 2%. Ya vimos que la Reserva Federal dice que el target es 2%. Ahora el Banco Central de Inglaterra que el target es un 2%. Pero en Estados Unidos la inflación es 7.2, Inglaterra 10.5. O sea que no es cierto eso. Pero la inflación se le ha ido de la mano. Y peor aún, de la política que ellos están implementando, la velocidad con que están incrementando la tasa, es para hacerla, que haya una destrucción masiva, porque nunca antes habíamos visto que la velocidad tan rápido, en menos de años, en meses, que usted ya ha subido de 0 a 4.75 como la FED, lo mismo que el Banco Central de Inglaterra, que ya está en 4%. Entonces, ¿cuál es la inflación en la parte del euro, en la zona europea? Esa es la número 19, señor director, para que tengamos una idea de cuál es su política. Miren, aunque la inflación está en 8.50, que ahorita vamos a ver qué dice la señora Christine Lagarde, en la zona del euro, la Eurozone Core CPI, o sea, la inflación, excluyendo los alimentos y la energía, es 5.20, o sea que está altísima todavía. Entonces, si esa inflación está subiendo, excluyendo los alimentos y la energía, en 5.20 en la zona del euro, pero la tasa es 3%, eso es grave, eso es gravísimo. Y la inflación real es 8.50, para que tengamos una idea. ¿Cuál es el panorama de lo que está ocurriendo en el mundo y de los poderosos? ¿Y por qué eso es tan peligroso? Bueno, porque eso nos afecta a nosotros. Porque lo que ellos decidan con su política es que nosotros vamos a tener que actuar en base a eso, en consecuencia a eso, porque ellos son los que determinan. Ahora, lo que ellos están haciendo sí es sumamente grave para el mundo y para nuestra economía, subiendo la política monetaria y también retirando el dinero de la bolsa. Esa es la número 20, señor director, y vamos a ver qué dice Fed Holding US Treasury Notes and Bond. La Reserva Federal acaba de retirar 41.000 millones de dólares de la bolsa. Entonces le sube la tasa de política a 4.50 y retira el dinero. Y la número 21, señor director, el Fed Balance Sheet, para que veamos, el Banco Central de Europa, Europa Central Balance Sheet, dice Europa Central Balance Sheet, miren el Banco Central de Europa
haciendo la misma política de 9 trillones de euros que había en el mercado, hay 7.8 trillones de euros, retirando el dinero, pero subiendo su tasa de política monetaria. ¿Por qué es que el mercado históricamente no le cree mucho a ellos? Bueno, porque siempre usan el mismo lenguaje. Le vamos a poner qué dijo la Reserva Federal de Dallas en el año 2007, en septiembre básicamente. ¿Por qué el mercado ahora tampoco les cree a ellos? Porque ellos crearon esta crisis, han creado esta inflación brutal, descomunal en el mundo, y ahora se le ha ido de las manos y tienen que subir la tasa de política monetaria, afectando evidentemente la clase media. ¿Cuál es el precio a pagar? Destrucción de la clase media, de los recursos, porque cuando usted tiene menos recursos en su bolsillo, cuando a la clase media se le reduce el poder adquisitivo, que es la que más invierte, entonces la economía sufre, porque usted va a dejar de comprar casa, va a dejar de financiarse, de comprar vehículos, de comprar bienes y servicios. Entonces, ¿qué dijo la FED en septiembre 26 del 2007? Y que el mercado, por eso, por todas las mentiras que siempre nos dicen, no les cree. Esa es la número 22, señor director. Vamos a ver qué dijo la FED. Miren, U.S. economy on track for soft landing, Dallas Fed. O sea que la economía está en el camino de un aterrizaje suave. Eso fue, ahí mírenlo ya, septiembre 26 del 2007. U.S. inflation pressure are easing and the economy should manage a soft landing, the Federal Reserve Bank of Dallas said on Wednesday. O sea que la inflación, la presión inflacionaria se está desvaneciendo y la economía debe manejar un aterrizaje suave, dijo la Reserva Federal de Dallas el miércoles pasado, septiembre 26 de 2007. Pero después ocurrió la crisis en el 2008 del colapso financiero mundial, que el mundo colapsó, que hubo dos crisis, la crisis económica, la recesión y la crisis financiera de los bancos. Pero él dijo eso, que la inflación iba a tener, la economía, un aterrizaje suave. Pero no es cierto, eso es falso, toda falsedad. Lo mismo están diciendo ahora. El mismo lenguaje están ellos usando ahora. ¿Y qué dice la señora Christine Lagarde, la gobernadora del Banco Central de Europa? Esta semana, el otro también parte de los 13 Reyes Magos, la señora Lagarde, esa es la número 23, señor director. El Banco Central de Europa sube los tipos. Entonces, mira, aquí los vemos. Christine Lagarde, presidenta del Banco Central. El Banco Central sube 50 puntos básicos los tipos de interés. ¿Y qué dice? ¿Qué más dice la señora Christine Lagarde? Que quiere eludir la recesión, que la economía debería recuperarse en los próximos meses. Lagarde quiere eludir la recesión, la economía debería recuperarse en los próximos trimestres, lo cual eso no es cierto, porque ellos están sacando dinero del mercado por la gravedad de lo que estamos viviendo con la inflación, subiendo los tipos de cambio, y eso trae consecuencias graves a la clase media, a los más pobres y a los más necesitados. ¿Y cuál es el target? El mismo lenguaje que usó la Reserva Federal esta semana y que usó el Banco Central de Inglaterra esta semana y que ella también lo usó. Es como si los tres estuvieran cantando el mismo himno y poniéndose de acuerdo para, como una forma de destrucción masiva, todos de acuerdo porque son los más poderosos. Ellos son los bancos centrales más poderosos y son los que más inciden en el mundo. Entre ellos tres controlan más del 80-90% de la economía mundial. Entre ellos tres. Entonces, esa es la número 25, señor director. ¿Qué dice la señora Christine Lagarde? Dice aquí, seguiremos subiendo los tipos hasta una tasa restrictiva para llegar a los objetivos del 2% de inflación. O sea, fíjese, seguiremos subiendo los tipos. Mientras no bajemos a un 2%, que es lo que ellos piensan, la inflación, bajar la inflación a un 2%, entonces los tipos seguirán subiendo. Pero también dice, de forma descarada, que la evidencia de la caída de la inflación se debe a la caída de la energía. O sea que el mercado la golpea. Ella golpea el mercado y el mercado termina golpeándola a ella, porque la inflación cedió un poquito más esta semana, o ha cedido en las próximas semanas, la pasada semana, producto de las bajadas tanto del gas natural y de los precios de la energía. Esa ha sido la razón por la cual la inflación ha cedido en Europa y está cediendo un poco más en el mundo. Porque recuerden
que teníamos un crudo cerca de los $90 y tenemos un crudo por los 70 y pico de dólares. O sea que estamos hablando prácticamente de un 20% en el crudo, en caída. Esa es la número 26, señor director. Para que veamos qué más dijo la señora Christine Lagarde. Dice ella que la evidencia de la caída de la inflación se debe a la caída de la energía. Bueno, porque no hay de otra. Entonces, si esa es la evidencia que tenemos, imagínese usted que ellos pueden bajar con nosotros, señor director. Entonces, ¿cuál es la política que ellos se traen entre manos? ¿Qué nos quiso ella decir? Que va a seguir subiendo la tasa de interés en los próximos encuentros en marzo. Subió a 3% ahora, va a seguir subiendo. Posiblemente 2 subidas más. O sea, estaríamos hablando de 100 puntos básicos más. O sea, si encarecemos el dinero, el euro se encarece 100 puntos básicos más. ¿Quiénes son los que se benefician con eso? Bueno, la clase media evidentemente no se beneficia tan fácil porque las hipotecas suben, pero se reduce su poder adquisitivo. La inflación está alta, ya vimos que la inflación en Inglaterra 10.5, en Estados Unidos por encima de 7 y en Europa 8.50. Y ella dice que va a seguir subiendo los tipos hasta que el target de la inflación sea 2%. Bueno, porque es 2% ahora, 8% de la inflación ahora y ella quiere un 2%. Eso es imposible. Para que eso ocurra, la tasa de política monetaria, según la regla de Taylor, debe de subir por encima de un 5%. Ella debe de subirla. Ella llegó tarde a la fiesta y apenas va en un 3%. Entonces, ¿cómo nos afecta eso a nosotros? Encarece el dinero, encarece el dólar, encarece el euro. Y los empresarios nuestros, los industriales nuestros que negocian con Europa, tienen problemas. Y usted tiene problemas para financiarse. Porque va a seguir subiendo el valor del dinero, va a seguir subiendo el valor de su hipoteca, va a seguir subiendo el valor de su casa, el valor de su vehículo. Y si usted se financia, usted va a tener que pagar más intereses por ese financiamiento. Ahora, ¿producto de qué? Producto de esa medida agresiva que ellos están dejando entreabierta en los mercados y que los mercados comienzan a descontar todo eso. Entonces, por eso es que los mercados ahora no les creen, pero sí se benefician ellos, porque evidentemente eso aumenta el poder de la moneda de ellos, porque lo hemos dicho, que lo que determina que un país sea poderoso es el poder de su moneda. Entonces, si la moneda de ellos es más poderosa, ellos son más poderosos en el tiempo. Esa es la número, señor director, la número 27. Vamos a ver cuál es la clasificación de la reserva. Mira, ahí vemos, actualmente el dólar tiene un 59.8 de reserva mundial. O sea, esa es la cantidad de dólares en reserva que hay en el mundo. Y el euro tiene un 19.7%. O sea que entre ellos dos estaríamos hablando de un 80%. Entonces, ¿quién más tiene? La libra esterlina, claims in pounds sterling, 4.6. En francos suizos, 0.2. En japonés yen, 5.3. En dólar canadiense, 2.5. En dólar australiano, 1.9. En Chinese yuan, un 2.8%. Y en otras monedas, 3.3%. O sea que ahí estamos viendo que el Estados Unidos y la Unión Europea y Europa, solamente ellos dos, esas dos monedas, tienen el 80% de la reserva mundial. Y 4.6 de libras esterlinas y Japón con 5.3, 5.36, estaríamos hablando de 10%, sería el 90%. O sea, que esos 4 países tienen el 90% y con Canadá 93%. Pero ellos son el G7 y Suiza 94%. O sea, es para que ustedes tengan una idea del control del mundo. O sea, eso fortalece su moneda y debilita nuestra moneda y fuerza a nuestro Banco Central a ser más agresivo. Qué bueno que el Banco Central nuestro entró de forma agresiva hace un año. Y teníamos una tasa de política monetaria hace 3% hace un año y hoy 8.50. Aunque paró, y esto le va a poner presión al Banco Central, porque el dólar está en 4.75 ahora, y el euro en 3%, y la libra esterlina en 4.50, va para arriba. Entonces ellos le van a poner presión a todos los países en el mundo, porque ellos son los que controlan el mundo. Entonces, sacando el dinero del mercado y subiendo la política monetaria, van a terminar destruyendo nuestra clase media. Alguien se va, muchas pequeñas empresas alrededor del mundo van a quebrar, miles van para la calle. ¿Y cuáles son los más perjudicados? Nuestros pueblos. ¿Producto de qué? Producto de esa política irresponsable de ellos. Porque la pandemia le dio la excusa perfecta para ellos intervenir en el mercado.
Hoy la inflación se le sale de la mano, 10.5% en Inglaterra, 8.50% en Europa, 7.2% en Estados Unidos, y aquí tenemos casi 7%. Entonces, esa inflación producida hoy que tenemos alrededor del mundo es producida por las medidas de ellos, por los 17 trillones de tasa negativa y por todo el dinero impreso que estaba, un dinero sin valor en los bancos con tasa cero. Y que hoy ellos le están poniendo un valor a ese dinero de 4.5, 3.50 y 4.50 y va a seguir subiendo. Entonces, esa política agresiva, con la velocidad que la están haciendo, nos daña nuestra economía y daña la economía de todos los países alrededor del mundo y daña a las pequeñas empresas y daña a las industrias y daña a nuestros empresarios y en consecuencia, al final del día, quienes pagan todos esos platos rotos son los empleados de nuestras empresas, de nuestros comercios y de nuestras industrias, que los patrones entonces tendrán que despedir. Por eso hay y vemos despidos masivos alrededor del mundo en detrimento de nuestra economía y de nuestros gobiernos. Desafortunadamente nosotros no podemos hacer nada con esto porque lo único que nos queda es ver lo que ellos van a hacer para proteger nuestras empresas. Y la única forma de proteger nuestras empresas es conociendo esto para anticipar lo que ellos van a hacer, para proteger nuestras pequeñas pymes y que haya más ahorro. Por eso que decimos siempre, y volvemos a ser reiterativos, no es el mejor momento para usted endeudarse. Porque ya vimos que ellos dejaron las puertas abiertas, que van a seguir subiendo la tasa de política monetaria, tanto la FED, el Banco Central de Inglaterra, como el Banco Central de Europa. Y si eso es así, entonces, este momento no se endeude, piense en sus ahorros, porque de lo contrario, usted puede perder su pequeña empresa, su industria, su vehículo, su casa y el futuro de toda su familia luego de 20, 30 años trabajando y que ellos en días se lo destruyan, producto de la ambición desmedida que tienen ellos de quedarse con las riquezas de nuestros pueblos y de nuestra clase media. Miren, señores, no tenemos tiempo para más. El ingeniero Revela llega a su parte final y así culminamos el esfuerzo de hoy. Pero no sin antes agradecerles la gentileza de su atención y decirles, como siempre, que para usted ser un buen inversionista en bolsa de valores, usted necesita conocimientos, disciplina y paciencia. Yo soy Luis Fernando García. El ingeniero Revela, el poder del conocimiento, regresa la próxima semana. Bye bye y hasta pronto. Pinturas Glidden. Transforma tu inspiración en acción mientras tus niños juegan en casa. Presentó